Hoy hablaré sobre el régimen de la justicia penal internacional y su papel en el caso de Ucrania entre el año 2020 y la actualidad. Este régimen se refiere al conjunto de normas, instituciones y prácticas que buscan sancionar los crímenes más graves contra la humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Su principal institución es la Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma en el año 1998. El caso de Ucrania ha sido un caso bastante emblemático. Tras la invasión rusa en el 2022, la Corte Penal Internacional inició investigaciones contra crímenes de guerra, incluyendo la deportación forzada de más de 16.000 niños ucranianos hacia Rusia. Esto llevó a la emisión de órdenes de arresto contra altos funcionarios rusos, incluido el presidente Putin. Desde el estudio de la teoría liberal institucionalista de las relaciones internacionales, se sostiene que las instituciones internacionales como la CPI son esenciales para promover la cooperación, reducir la impunidad y fortalecer el orden jurídico global. Aunque no todos los estados reconocen su jurisdicción, como lo es Rusia, el respaldo de más de 40 países a las acciones de la Corte demuestra que aún existe una voluntad colectiva para hacer cumplir el derecho internacional. La importancia sistémica de este caso no es irrelevante. Esto ha revitalizado la justicia penal internacional. La CPI nos ha demostrado que se puede actuar incluso cuando los estados implicados no son parte del Estatuto de Roma. En el caso de Ucrania, se aceptó la jurisdicción de la Corte mediante declaraciones ad hoc. Además, el caso ha puesto en evidencia límites del sistema, como la dificultad de ejecutar órdenes de arresto contra líderes en funciones. Sin embargo, ha demostrado la idea de que la justicia internacional puede ser una herramienta poderosa contra la impunidad y que los crímenes no deben quedar sin respuesta y sin importar quién los cometa. O pactos sobre los regímenes de justicia penal internacional, en este caso pues Ucrania, desde un enfoque liberal e institucional. Los regímenes y organizaciones internacionales son vistos como mecanismos que promueven la cooperación entre estados y reduce y establecen reglas comunes que limitan conductas anárquicas. Un convenio pues es el Estatuto de Roma en 1998, donde establece que la Corte Penal Internacional define el genocidio como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, principio y complejidad. En la aplicación a Ucrania, pues Ucrania aceptó esta jurisdicción en 2014 y 2015. Por parte de Rusia, pues limitan este tratado, no lo reconocen, retiran pues su firma en 2016. El Convenio de Ginebra, que fue en 1949, regula las normas de derecho penal internacional humanitario. Ellos protegen a civiles heridos y prisioneros de guerra, promueven ataques indiscriminados. La aplicación en Ucrania, pues ellos denuncian bombardeos rusos contra civiles, escuelas, barrios residenciales, violando estas normas. Y en el caso de Rusia, pues Rusia, digamos las limitaciones, ellos tienen dificultad pues para hacer cumplir las sanciones en tiempo real. La Corte Penal Internacional depende de reservas y cooperación para juzgar responsables. Convenio del genocidio, que fue en 1948, ese obliga pues a prevenir y sanciona actos de genocidio. Esto lo define como intento de estructuras, como un intento de destrucción un intento de destrucción total de un grupo. En el caso de Ucrania, pues su aplicación es la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia. Las limitaciones entre Rusia, pues Rusia niega esas acusaciones y bloquea investigaciones. Otro es las resoluciones y declaraciones de la ONU. Este establece que, generan legitimidad, la condena internacional, respaldan investigaciones y exigen respeto a los derechos humanos. La aplicación en Ucrania, pues la Asamblea General
La Asamblea General condena la invasión rusa y también varios estados apoyan la Corte Penal Internacional financiando investigaciones y las limitaciones por parte de Rusia, pues ellos siempre están limitando, bloqueando, digamos, por parte del Consejo de Seguridad, bloquean los actores que conforman y influyen en el régimen penal internacional. En este caso, el caso de estudio de Ucrania. Este régimen depende de toda la cooperación de los estados, es decir, los países y organizaciones no estatales, en cuanto a su eficiencia, según la voluntad política y todos los intereses estratégicos en cuanto a las alianzas que se tengan. Por eso vamos a hablar en primer lugar de la Corte Penal Internacional. Este es el órgano central del régimen penal internacional y se encarga de procesar a todos los individuos responsables de todos los crímenes internacionales. En este caso de Ucrania, este es emitido por todas las órdenes de arresto contra a los sí, a todos los funcionarios responsables de esto. En segundo lugar, tenemos el Consejo de Seguridad de la ONU, que este tiene como un rol formar en mantener la paz. Pero pues no ha sido posible obtenerla, no ha sido por toda la guerra que hay actualmente entre pues Rusia y Ucrania. En cuanto a la Unión Europea, pues este respalda la política y el financiamiento de la CPI, lo que no hace la CPI, promoviendo así la justicia internacional como parte de su identidad según Van Ayers. Y Estados Unidos, aunque no es parte del Estatuto de Roma, apoya a todas las investigaciones en Ucrania, mostrando que incluso los estados no miembros se benefician del régimen cuando coincide con sus intereses estratégicos, según Keon Ney. Y las ONGs internacionales como Human Watch y Amnistía Internacional ha documentado todas las deportaciones y ataques civiles, pues sin embargo, pues en el 2022 Rusia revocó su registro y cerró sus oficinas. Así, pues ha dificultado y dificultó la recopilación de toda la evidencia desde este punto, según la investigación de El País. En cuanto al estatus, pues por parte del Estatuto de Roma, pues parte de todas pues que están obligados a ejercer las órdenes de la CPI. Un ejemplo claro fue cuando la visita de Putin a Mongolia en 2024. A pesar de que su obligación legal no arrestó al presidente ruso, demostró que la política puede superar a la ley, a la norma. Para concluir, quiero y queremos hacer énfasis es que el régimen penal internacional depende tanto de la fuerza de las normas como de la voluntad política de los estados y de las correlaciones del poder. El caso de Ucrania muestra que aunque existen herramientas legales, la justicia internacional enfrenta desafíos gravísimos, desafíos desafiantes, cuando los intereses políticos están en juego. Los regímenes y las organizaciones internacionales son de suma importancia porque estos generan mecanismos de justicia. En el caso de Ucrania, demuestra que estos regímenes son importantes para documentar crímenes, imponer costos y sostener normas internacionales, aunque su eficiencia plena está limitada por la geopolítica y la cooperación estatal. Henry Nau, en su libro Perspectivas sobre las relaciones internacionales, presenta a los regímenes desde un enfoque liberal como esenciales para comprender cómo los estados coordinan conductas y resuelven conflictos más allá del poder bruto. Asimismo, aborda cómo el liberalismo reconoce el sistema internacional, que aunque es anárquico, permite la cooperación entre estados gracias a la construcción y el sustento de instituciones y regímenes internacionales. Según Eric Brand, en su artículo Regímenes Internacionales, menciona que el realismo dirige la atención al papel del poder en la creación y el sostenimiento de regímenes, así como las consecuencias que estos pueden tener para la distribución del poder en el sistema internacional contemporáneo. Las perspectivas neoliberales se centran en considerar los regímenes como mecanismos que facilitan la consecución de los resultados óptimos al reducir la incertidumbre.
Por otro lado, el enfoque cognitivista llama la atención sobre el hecho de que los regímenes son entidades fundamentalmente sociales. Por ende, las normas, las entidades y el discurso son importantes en la configuración de los regímenes y a su vez se ven influenciados por ellos. Conforme la Corte Penal Internacional, mediante la importancia normativa, el régimen preserva y fortalece la norma de responsabilidad individual y la impunidad, genera documentación jurídica y sienta bases para futuros procesos, juicios en ausencia, procesos nacionales, culpabilidad histórica. El estatuto y la jurisprudencia refuerzan estándares internacionales. Por otro lado, frente a una potencia que rechaza la Corte y protege a sus líderes, la importancia práctica del régimen es limitada. No altera la política militar estratégica de actores que retienen el poder coercitivo. En el equilibrio sistémico de 2020 a 2025, las herramientas decisivas han sido sanciones, aislamiento diplomático, apoyo militar a la parte atacada y litigio estatal. El régimen importa políticamente y jurídicamente, pero no ha sido capaz de transformar las dinámicas de poder ni imponer castigo efectivo a la escala necesaria para ser un instrumento sistémico frente a potencias en los últimos 5 años. A continuación, voy a hablar sobre la efectividad del régimen de justicia penal internacional en el caso de Ucrania, desde el enfoque del liberalismo institucional. Esta teoría nos recuerda que los regímenes internacionales y la Corte Penal Internacional buscan reducir los costos de la cooperación y generar normas compartidas. Sin embargo, como sugieren Keohane y Nie, institutions matter, but they are embedded in power relations. Esto significa que aunque las instituciones puedan moldear la conducta estatal, siguen estando condicionadas por las dinámicas de poder en el sistema internacional. En cuanto al caso concreto de Ucrania, los avances normativos de la Corte son indiscutibles. En marzo del 2023, la Corte emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y María Lvova-Belova por la deportación ilegal de niños ucranianos, un crimen de guerra documentado ampliamente por organizaciones como la Human Rights Watch. Posteriormente, en 2024, la Corte extendió las órdenes a Valery Gerasimov y Sergei Shoigu. Estas decisiones se apoyan en el artículo 27 del Estatuto de Roma, que establece que los jefes de Estado no están exentos de la responsabilidad penal. Este principio rompe con los siglos de tradición en los que la inmunidad de los líderes políticos era prácticamente intocable. No obstante, la brecha entre la norma y el poder es muy clara. Un ejemplo ilustrativo ocurrió en septiembre de 2024, cuando Putin viajó a Mongolia, estado parte del Estatuto de Roma sin que las autoridades ejecutaran la orden de arresto. La Unión Europea condenó este incumplimiento recordando que nadie está por encima de la ley, según la European Commission en 2023. Este episodio confirma que el régimen penal internacional depende de la voluntad de los estados y no cuenta con mecanismos coercitivos propios, como advirtió Krasner. Regimes constrain behavior, but do not eliminate the effect of power. Además, es imposible ignorar la influencia de las grandes potencias, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea apoyan activamente las investigaciones de la Corte porque coinciden con sus intereses estratégicos en Europa del Este. Rusia rechaza por completo la legitimidad de la Corte. De hecho, en 2022 las autoridades rusas expulsaron a Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ONGs, cerrando sus oficinas en Moscú. Esto debilitó la recolección independiente de pruebas y limitó el papel de los actores transnacionales en la presión internacional. En este sentido, Nie subraya que soft power depends on credibility and legitimacy, algo que se ve erosionado cuando los estados bloquean deliberadamente las acciones de las ONGs. En el plano sistémico, la Corte ha tenido un impacto simbólico, la elevar el costo reputacional de Rusia y reforzar la norma de los crímenes internacionales no deben quedar impunes. El preámbulo del Estatuto de Roma lo resume con claridad. The most serious crimes of concern to the international community must not go unpunished. Sin embargo, su inefectividad práctica es evidente. Hasta ahora, ninguna de las órdenes de arresto ha sido ejecutada y Putin incluso ha usado estos intentos de sanción como argumento para reafirmar su narrativa de resistencia contra Occidente. En conclusión, el régimen penal internacional en el caso de Ucrania demuestra una doble realidad. Por un lado, su importancia normativa y simbólica al establecer estándares universales contra la impunidad, pero por otro lado, su relevancia coercitiva al carecer de herramientas reales para enfrentar a los líderes de una potencia mundial, como diría Keohane. International regimes help governments achieve goals they could not achieve alone. No obstante, en este caso, la falta de cooperación de Rusia y la sensibilidad de los estados partes limitan de forma grave la eficacia del régimen. En síntesis, la justicia penal internacional sigue siendo una promesa poderosa, pero una herramienta frágil en las dinámicas sistémicas de los últimos 5 años.